Dios ha sido fiel, ¿verdad? Así lo creemos y confiamos y confesamos que Dios siempre es fiel. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, vamos a orar y pedir que Él guíe este momento, que podamos recibir la palabra de nuestro Dios con gozo, con alegría, y que podamos vivir obviamente en consecuencia a lo que Dios nos llama a hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora. Disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos para recibir tu palabra, el cual pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, de manera que podamos, Señor, comprender tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús oramos, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 25. Gálatas 3, 15 al 25, vamos a tener nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. Y voy a leer la palabra y les invito a ponerse de pie para que lo leamos alternadamente, es decir, un versículo lo leo yo, el siguiente lo leen ustedes y nos unimos en el versículo 25 de Gálatas 3. Dice la palabra del Señor: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Unidos, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pueden sentarse, hermanos. Hoy celebramos el aniversario de la iglesia y es necesario recordar lo siguiente. Creo que como iglesia creemos y confesamos en un Dios soberano y que de principio a fin tiene control de todo lo que pasa. Y así lo creemos, hermanos, en un Dios soberano, que su palabra es verdad y que nada escapa de su control. Ese es el Dios en quien creemos. Creemos en un Dios inmutable, es decir, que no cambia. Nosotros cambiamos todo el tiempo, hermanos. Hoy decimos sí y mañana tal vez digamos no, pero Dios no cambia. Él es fiel a su palabra y por eso nosotros con toda seguridad confiamos y descansamos en Él. El apóstol Santiago 1:17 nos enseña lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creemos en ese Dios. Pero hay una realidad, hermanos, que no podemos delegar, que no podemos posponer ni reprogramar. Y es que un día, amados hermanos, un día estaremos frente a ese Dios inmutable. Un día tú estarás frente a ese Dios poderoso, a ese Dios celoso,
a ese Dios 3 veces santo. Un día estaremos frente a ese Dios. Ahora, es importante mencionar, Pablo nos habla en este texto que acabamos de leer de dos tipos de personas: aquellos que tienen inmunidad y aquellos que no la tienen. Aquellos que viven bajo ese pacto de gracia que Dios estableció y los que están bajo su propio pacto. Y Pablo nos va a llevar a un recorrido en este momento de la historia cuando Dios establece su pacto con Abraham. El pacto que él hace. Para comprender, amados hermanos, los versículos 15 al 18 de Gálatas 3, tenemos que ir a Génesis y ver el momento en que Dios hace este pacto con Abraham. Al comprender eso, entenderemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En Génesis 15, tú puedes observar cómo Dios hace una promesa con Abraham. Él llamó a Abraham y le dijo, Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham estaba un poco confuso y preguntó, Génesis 15:2, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Todavía le dice, es ese hombre. Abraham era un hombre rico, era el más rico del mundo. Tenía todas las bendiciones materiales que él quería. Sin embargo, Eliezer de Damasco, un sirviente, era el heredero designado por Abraham porque él no podía tener hijos. Sin embargo, Dios reafirma su promesa diciendo a Abraham que tendría multitudes, que tendría descendencia como la arena del mar. Y ahí en Génesis 15:5 le dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham creyó esta promesa. Abraham creyó a la palabra de Dios. Y en Génesis 15:6 le dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el versículo 7 de Génesis 15, Dios le promete a Abraham que él va a heredar la tierra de Canaán. Pero Abraham luchaba con el peso de esta promesa, así como luchamos todos nosotros. Hemos leído su palabra, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que tiene control de todas las cosas, pero cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, nos olvidamos de la promesa de Dios. Entonces aquí Abraham está luchando con esa promesa. Él preguntó, Génesis 15:8, Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? ¿Cómo sé? ¿Cómo vamos a estar seguros de esto? Entonces Dios le ordena a Abraham que consiga varios animales, los corte en dos y distribuya los pedazos en dos filas, formando así un camino. Obviamente era un acto sangriento, una carnicería. Cuando Abraham terminó, Dios lo hizo caer en un sueño profundo y le dijo, y prácticamente le dio una visión. Esa visión se describe en Génesis 15:17. Y sucedió que cuando el sol se puso, y ya que estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. El horno y la antorcha eran teofanías o manifestaciones visibles del Dios invisible. Abraham vio una manifestación, hermanos, divina que pasaba entre los pedazos de los animales y entendió inmediatamente su significado. Dios le permitió a Abraham saber con certeza que su promesa se cumpliría, que lo que él había dicho era verdad. En otras palabras, Dios le dijo,
te estoy haciendo promesas y no puedo jurar por nada más alto que mí mismo. No puedo porque no lo hay. No puedo jurar por las montañas, no puedo jurar por los mares, no puedo jurar por los ángeles, no puedo. Por lo tanto, te juro por mí mismo. Si no cumplo la promesa que te he hecho, que yo sea cortado en dos como estos animales. Que yo, el Dios inmutable, sufra mudanza. Que yo, el Señor eterno, me vuelva temporal. Que yo, el infinito, me vuelva finito. Y sabemos, hermanos, que esto es lo que Dios estaba dando a entender, porque el autor de Hebreos nos lo dice. Hebreos 6, 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hermanos, lo que tú ves en Génesis 15 es una ceremonia de pacto que era bastante típica en la época de Abraham. Cuando dos personas hacían un pacto, dividían animales y pasaban entre las piezas, declarando con ello, mientras iban pasando durante el trayecto, ellos juraban y declaraban que merecían ser desgarrados en caso de faltar o fallar al pacto. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham, tú puedes imaginar que es Abraham que va a pasar por ahí, pero es Dios mismo pasando en medio de esos animales, porque Dios está haciendo una promesa. Debemos reflexionar en lo siguiente, hermanos. En una promesa tú tienes que creer. Regresando a la carta, encontramos que el apóstol dice, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto de hombres, imagínate. O sea, si los pactos que se celebran entre los humanos es difícil de cambiarlo o invalidarlo, ahora, ¿cómo puedes pensar que Dios invalide su promesa? Es lo que está diciendo aquí. Pablo dice, Dios prometió algo y esta promesa fue dada gratuitamente. Eso no cambia, no va a cambiar jamás. Sigue siendo gratuita. ¿Por qué cambiaría Dios si Él es el creador de todo? ¿Por qué cambiaría Dios si Él es el dueño de todo? Por lo tanto, hermanos, tú crees en un Dios inmutable. Es decir, Él no va a cambiar. ¿Crees esto? Hermanos, su palabra es verdad. ¿Tú crees que esta palabra es verdad? Sí, porque si no lo creyeras, estarías perdiendo el tiempo aquí. Pero porque creemos que esta palabra es verdad, por eso nosotros podemos creer en las promesas que están aquí. Dios conoce tu situación, conoce mi situación y sabe que todo el tiempo le fallamos. Por eso, si tú puedes ver, estás viendo a un Dios que no falla, que cumple su palabra, pero cuando nosotros nos comparamos ante la perfección de Dios, yo me doy cuenta que todo el tiempo estoy fallando. ¿Te das cuenta de eso? Que todo el tiempo estamos fallando. Entonces, ¿qué dice la palabra cuando fallas? ¿Cuál es la promesa de Dios cuando nosotros fallamos, hermanos? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el llamado del Señor es no pequen. Pero pues, ¿quién no peca, hermanos? Pecamos, ¿verdad? Fallamos. Por eso el texto dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Creemos porque eso es lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Y primera de Juan 1, 8 y 9 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, porque se da el caso también,
de algunas personas que puedan decir, bueno, no, yo soy la excepción, yo no peco, yo vivo la vida agradando a Dios en todo, yo no cometo pecado. Se da el caso, entonces la Biblia tampoco deja cabos sueltos. Entonces dice, bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel, hermanos. Él es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces tú eres llamado a doblar tus rodillas y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Yo puedo engañar a mi esposa, a mi esposo, puedo engañar al pastor, a los líderes, pero a ti no te puedo engañar. Tú conoces mi vida, sabes cuántas veces he fallado, pero creo en tu palabra, tu promesa que me dice que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel, tú eres justo. Así es nuestro Dios, hermanos, es fiel y justo para perdonar algunos pecados. Dice el texto, todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Esa es la promesa de Dios. Y entonces Pablo, después de hablarnos de la promesa con Abraham, la relación de ese pacto, ahora va a hablarnos de la relación del pacto y la ley. ¿Cuál es eso? Entonces, si nosotros hemos sido justificados por la gracia, ¿necesitamos la ley? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Para qué nos sirve la ley entonces? Porque esta es la ley. ¿Para qué nos sirve? Dice Pablo, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, antes que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En otra versión, este pasaje dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. O sea, la ley está aquí para mostrarme cuán pecador soy. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. El propósito de la ley, hermanos, es mostrarnos, es señalarnos nuestro pecado. Eso es lo que hace. La ley llegó, la ley fue dada para hablarnos de nuestro pecado. El objetivo principal de la ley es mostrar nuestro verdadero problema. La ley nos muestra que tú y yo no somos justos, porque no hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. Todos hemos fallado. Pero no solamente mostrar nuestro pecado, la ley, la palabra no solamente te dice, eres un pecador y no hay solución con tu vida. No, eso no tiene el propósito. La ley, además de mostrarnos, nos guía a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo en el griego se lee como paidagogos y significa el que guía al niño, el que es guardia de un niño, el que es custodio. Entonces la función de un paidagogo era la de guiar al muchacho a realizar sus tareas hasta que este muchacho pudiese llegar a una edad madura y valerse por sí mismo. Entonces, cuando Pablo habla aquí de que la ley es nuestro paidagogo para llevarnos a Cristo, es la misma frase, está afirmando que la ley es inadecuada e insatisfactoria para nuestra salvación y estaba llamada a terminar. Esta es otra forma de decir que Cristo es el fin de la ley. ¿Sí? Por ello Gálatas 3:25 dice, venida la fe,
Ya no estamos bajo ayo, bajo esa ley. Otra versión dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Entonces, la ley no es la clave para la vida cristiana. Nos dice dónde estamos y también nos dice lo que Dios está produciendo en nuestras vidas. Pero ¿qué no hace la ley? ¿Qué no puede hacer la ley, hermanos? Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Otra versión dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero como no es así, esta ley no tiene el poder para hacernos justos. Entonces, por más que tú te esfuerces por cumplir o obedecer, no podrás ser justificado, porque el único quien justifica es Cristo. ¿Sí? Romanos 8:3 nos dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo. Sin embargo, hermanos, Pablo nos deja ver que en la iglesia de los Gálatas habían falsos maestros que decían y enseñaban. No es cierto que la ley no hace eso. No es cierto. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces Pablo dice, no, eso no es cierto. La ley nos mostró nuestra necesidad. La ley nos dijo quiénes somos, pero nos mostró a Cristo, nuestro ayo, nos guió a Cristo, y ahora quien nos salva es Cristo Jesús, el único Salvador. En una promesa, tú tienes que creer. En cambio, para que una ley produzca resultados, tú tienes que obedecerla. ¿Cierto? Es así. Entonces, la promesa dada a Abraham es la misma promesa para nosotros. La promesa de la vida eterna y de un lugar eterno donde mora la felicidad. Amados hermanos, hoy celebramos 37 años como iglesia. Que esto sea un buen momento para detenernos, para frenar y tener presente que un día tú y yo estaremos frente al tribunal de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día tú estarás frente a ese tribunal. Esta cita es inevitable. Esta cita es impostergable. Un día estaremos ahí. La pregunta para ti es, ¿quién será tu abogado? ¿Quién será tu defensor? Esa es la pregunta. Y la palabra del Señor nos enseña hoy que si Cristo es tu abogado, que si tú has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, recibes inmunidad celestial. Gloria a Dios, porque recibimos esa inmunidad frente a una condenación eterna que la palabra del Señor nos muestra. Porque el efecto de la promesa dada a Abraham es esta esperanza que todo cristiano tiene, que un día, aunque estaremos en ese tribunal, quien nos defenderá será Cristo. Porque la justicia de Cristo se ha puesto en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora la justicia de Cristo está en nosotros. ¿Tienes esta esperanza? Amén.
Si no tienes esta esperanza, hoy yo te invito, es más, te ruego, te pido que te arrepientas y creas en el Evangelio, en la palabra de Dios. Su palabra dice en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuelva a Jehová. ¿Y quién es el Señor, hermanos? ¿Quién es nuestro Dios? Dice su palabra: el cual tendrá de él misericordia. El Señor es un Dios misericordioso, hermanos, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces podemos ver dos tipos de personas aquí: aquellos que descansan en sí mismos y aquellos que descansan en Cristo. ¿En dónde estás tú? Yo espero que estés descansando en Cristo, porque cuando suene esa trompeta, porque un día va a sonar, y seas llamado ante la presencia de Dios mismo, ¿quién te va a representar? ¿Quién será tu defensor? ¿Quién será tu abogado? Pero no se vaya triste y no se ponga serio. Gócese en el Señor, porque si has creído en Jesucristo como tu Salvador, Él te va a representar. Y por lo tanto, no tengas miedo, porque ese día se realizará nuestro sueño más anhelado. Y escucharemos esas palabras que el Señor ha prometido: buen siervo, en lo poco has sido fiel, lo mucho te pagaré. Entra al gozo de tu Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Y nosotros pecadores, pero tuviste compasión de cada uno de nosotros. Nos has amado hasta el final, con un amor, Señor, que es difícil el poder explicar, pero sabemos que nos amas. Gracias, Padre, por amarnos de una manera extraordinaria. Permite que mientras vivamos aquí, honremos tu santo nombre, viviendo en santidad, en integridad, esperando el cumplimiento de esa promesa que tú nos has dado en tu santa palabra. Permite que así sea, Padre. Bendice a tu iglesia y te damos gracias por estos 37 años. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.